Ya, hemos visto lo que es el método de sustitución, ¿ya? Y ahora, no, por ejemplo, hemos visto esto, ¿no? Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Cuando se presentan integral de esta forma, ¿no? X al cuadrado más uno sobre x menos uno, hay una regla que cuando el polinomio, ¿no? Cuando el grado del polinomio dividendo es mayor o igual que el grado del polinomio divisor, dice, ¿no? Entonces, es necesario efectuar la división de polinomios, ¿no? Entonces, ¿no? El numerador, su exponente no puede ser mayor, dice, ¿no? O igual, ¿sí? En ese caso se aplica esto, ¿ya? Y la división normal que se hace es esto, ¿no? Y en el numerador no tenemos lo que es el x, ¿sí? Entonces lo rellenamos con cero, ¿sí? Entonces divide entre x menos uno. Buscamos un valor que nos dé el x al cuadrado, que sería el x, ¿no? X por x al cuadrado, ¿no? Entonces positivo, acá es positivo, y acá va con signo invertido, ¿no? Con negativo, ¿ya? Ya tenemos el x al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? X por menos uno es menos x. Llevamos acá con positivo, ¿sí? Hasta ahí hemos resuelto. Entonces acá tenemos que, esto se van a simplificar, ¿no? Acá sumamos, simplemente va a quedar el x, bajamos el uno que está acá arriba, entonces x más uno va a tener, ¿no? Sí, entonces para obtener el x más uno necesito un valor, ¿no? Un número que multiplicado me dé menos x. Acá tengo el valor uno por x va a ser x, ¿no? Entonces llevamos con signo negativo acá. 1 por uno es uno, ¿no? Menos, ¿no? Va con positivo acá, ¿no? Entonces ahí ya tenemos se simplifican las x y tenemos acá lo que es la suma, ¿no? Uno más uno va a ser 2, ¿ya? Entonces de esa forma se efectúa la división de polinomios, ¿ya? Entonces también que hay una regla, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a escribir? ¿Sí? Entonces la fórmula para reescribir la división es esta, ¿no? ¿Sí? Cuando existen división de polinomios de esta forma, ¿sí? Entonces va a ser el cociente de x, ¿no? Más el residuo sobre el g de x, ¿no? Entonces acá, ¿cuál va a ser nuestro cociente? ¿Sí? Ya, entonces, de esa forma vamos a escribir, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro residuo? A ver. Ya. El residuo va a ser 2 en este caso, ¿no? Se analiza esta función. Lo que nos ha sobrado, esto va a ser el residuo, ¿sí? Eh, el cociente sería esto, ¿no? Cociente de x y el g de x que sería el divisor, ¿no? Ya, entonces, siguiendo esta fórmula, ¿sí? Siguiendo esta fórmula, vamos a tener lo siguiente. Vamos a bajar un poco más abajo. Así, se va a transformar de esto, ¿no? Estamos agarrando esto ahorita, donde polinomios serían estos, ¿no? El f y el g de x. ¿Sí? Entonces, aplicamos esta fórmula, ¿no? El cociente, que sería el x más uno más el residuo, que sería el 2 que está el 2 sobre g de x, que sería el x menos uno, ¿no? El g de x, ¿no? Entonces, esta es la fórmula eh, de la división que hemos hecho. ¿Ya? Entonces, la integral va a quedar entonces, de esta forma, ¿no? Aplicamos la integral
¿no? A toda esa expresión. Entonces acá podemos separar, ¿no? Como es una integral suma, separamos acá el x, acá estaría el 1, ¿no? X más 1, más 2, que es una constante, está saliendo afuera, ¿no? ¿Sí? Sería la tercera integral, ¿no? Ya, entonces la integral de esta primera, eh, eso es ya conocida, ¿no? Regla de potencia, ¿no? X al cuadrado medios va a ser, ¿no? Entonces, de esa forma se separa. A la segunda integral, ¿qué va a ser? No tenemos x, ¿no? Entonces, la integral de uno va a ser x, ¿no? Va a aparecer el x. ¿Ya? Y lo que vamos a trabajar acá es esta integral no es conocida, ¿no? Pero aunque tenemos uno que se asemeja, que sería, a ver, recordando un poco de la tabla, ¿no? Esto es el logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces, acá tenemos que aplicar lo que es el método de sustitución, ¿sí? El x menos 1 que valga la u para que sea similar a esto. Entonces, acá hacemos el cambio de variable. X más u es igual a x menos 1. ¿Sí? Derivada de u es igual a derivada de x. Entonces, reemplazando a esta integral, ¿no? Estamos reescribiendo acá. ¿Sí? Está acá. Y la integral de x es x al cuadrado medios, ¿no? Donde aplicábamos que era 1 más 1, va a ser, ¿no? 12 va a ser, ¿no? Acá abajo lo propio, ¿no? 1 más 1 es 2. Integral de x, diferencial de x es directamente x solito, ¿no? Más, entonces acá 1 sobre x ya tendríamos, ¿no? Similar a la de la tabla integral conocida. Tenemos logaritmo natural de u. Estamos trabajando con variable u acá. Más una constante, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hacemos? El u reemplazamos su valor, ¿no? Con x, ¿no? X menos u. Entonces, de esa forma se aplica las integrales de cuando aparecen el polinomios, ¿no? Ya, entonces, ese sería el resultado final, ¿no? Entonces, nos hemos evitado acá de factorización. Se puede hacer factorización también, ¿no? Pero teníamos que llegar a la misma integral, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver otros ejemplos. Ese es el otro método, ¿no? Entonces, haremos unos ejemplos más sobre el método de sustitución. Sí, ya. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con otros ejemplos, ¿no? No, hay veces hay integrales que eh, directamente podemos integrar por tabla, ¿no? Ejemplo 1, sustitución, ¿no? En ese método estamos, sustitución. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos esta integral, ¿no? Ya, diferencial de x sobre 4 menos x al cuadrado, ¿sí? Todo esto en raíz. Ya, tengo esta integral. Ya. Ahora, esta integral tengo raíz, pero no tengo acá arriba el x, ¿no? Si hacemos el cambio de variable a 4 menos u, vamos a obtener el 2x, ¿no? 2x, pero acá arriba no tengo el 2x. ¿Sí? Y en ese caso se puede hacer, pero si recurrimos a la tabla de integrales, a ver, podemos revisar, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? No sé si tengo acá el completito, ¿no?
Tendría que estar por acá. Esto es parecido a esto, ¿no? Pero no es. Mm, ya, no lo tengo acá, pero es similar a esto, ¿no? Donde está acá he visto uno. eh, Similar a esto, ¿sí? Solo que no tiene división. A ver si tienen la tabla de integros, otras tablas, podemos ver. Ya, a ver. Está en el documento. Un momentito. Ya, no está acá, ¿no? Entonces, y cuando aparece en eso, de esta forma, lo que se hace es lo siguiente, ¿sí? Ya, entonces, en la tabla, no, por tabla de integrales, tabla, es la integral de, ¿no? Diferencial de x sobre, ¿dónde estamos? A al cuadrado menos x al cuadrado, todo esto en raíz, ¿sí? Dice que es igual a logaritmo natural de valor absoluto de x eh, más raíz de u, en este caso sería el x, ¿no? Variable x, ¿dónde estamos? No, es el otro, no es este, ¿no? Esto es directamente a arcoseno, arcoseno de x sobre a, x sobre a, ¿ya? Es por tabla, ¿no? Y el otro era similar a esto, ¿no? ¿Dónde va a variar? ¿No? En acá varía, ¿no? X menos a cuadrado. ¿Sí? Y esto era lo que estábamos haciendo, ¿no? Logaritmo natural de u, bueno, es x más raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado, ¿sí? Su primera igualdad y al mismo tiempo es igual a esta, dice, ¿no? Arco coseno de, además es arco coseno hiperbólico, dice, ¿sí? Hiperbólico de x sobre a, ¿no? ¿Sí? Yo con eso me confundí. Ya, entonces, ¿cómo podemos expresar esta integral a asemejar a esta forma? ¿Sí? Para integrar directamente por tablas, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a reescribir la integral, vamos a la primera forma, vamos a hacer ya, acá, a la primera forma, ¿sí? Mucho se asemeja, ¿no? Lo que varía es en acá, ¿no? Si el x va primero, entonces su integral va a ser esta, ¿no? ¿Sí? Entonces en acá el a está yendo, ¿no? Primer lugar. Segundo estaría el x, ¿no? Su integral es esa, ¿no? Entonces, esto hay que revisar en la tabla. Entonces, si tenemos esa integral, vamos a reescribir esta parte, ¿sí? Vamos a asemejar al primer caso, ¿no? Donde dice, bueno, el 2 al cuadrado podemos obtener el 4, ¿sí? Estamos reescribiendo un poquito, ajustando. ¿Sí? Entonces, esta integral se asemeja a la primera, ¿sí? Porque sabemos que la a es una constante, ¿no? Entonces, la integral por tabla directamente va a ser esta, ¿no? Arcoseno de x sobre 2, ¿sí? Y más una constante, ¿no? Siempre hay una constante.
¿Ya? Entonces, si la integral es de esta forma, si la variable x está más antes que la a, entonces o bien es esta, ¿no? Tiene dos igualdades, ¿no? Arco coseno hiperbólico, o si no es con logaritmo natural de x más, todo es la raíz, ¿no? Entonces, puede presentarse esos casos, ¿ya? Entonces, podemos integrar directamente por tabla, ¿no? Directo, ¿sí? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Ya. Ejemplo número 2. Integral de... A ver, ¿qué es lo que vamos a va a hacer con esto, ¿no? Diferencial de x al cuadrado, menos 10. Todo esto en raíz cuadrada, ¿no? Y podemos ver acá, ¿no? Si la integral es casi similar a la anterior, pero um, podemos utilizar la segunda integral, ¿sí? De por tabla. Se asemeja a esto, ¿no? Acá está el x menos a al cuadrado, entonces acá está el x, ¿no? Entonces mucha asemeja con esto. Entonces acá tenemos que reescribir, ¿no? Acomodarlo a esta forma, ¿sí? Entonces, reescribiendo la integral, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Se mantiene esto. El 10 podemos escribir de esta forma, ¿sí? ¿No? Entonces, si sacamos la raíz cuadrada, este cuadrado con esta raíz se van, sigue siendo 10, ¿no? No hemos alterado nada, ¿sí? Otra forma de escribir es esa, ¿no? Entonces, como ya tenemos acá, eh, podemos aplicar esto, ¿no? Directo, por tabla, ¿no? Entonces, acá, logaritmo natural de x más, dice, ¿no? X al cuadrado menos raíz de 10 al cuadrado, ¿sí? Más una constante. Ya. Ahora, si queremos ajustar algo más, ¿no? Para que sean igualitos, podemos sacar la raíz de 10, ¿no? X al cuadrado menos 10, vamos, ya podemos anotar de esta forma, ¿sí? Más una constante. Lo mismo, ¿no? Acá, este cuadrado con esta raíz simplifica que me queda 10, ¿sí? O podemos dejar acá, ¿no? Sí, esos son integrales directamente por utilizando la tabla. ¿Ya? Entonces, si viene integradas de esa forma, aquí puede ser otro valor, puede tener acá un valor 2, entonces podemos acomodar eso, ¿no? A ver, seguiremos. Ejemplo número 3. Y vamos a ir revisando por tablas o si no. Ya, haremos este integral. ¿Ya? Y, bueno, hay veces es un poco, tenemos que analizar, ¿no? Cómo vamos a cambiar la variable, todo eso, ¿no? Y a la 2x. ¿Ya? Y esto va a ser raíz. Entonces el diferencial de x, ¿no? Tengo este integral, ¿sí? ¿No? Entonces en acá podemos dar la forma, ¿no? Ahí está, ¿sí? Seguimos con las raíces, ¿no? La integral de esta mm, y el x. Podemos escribir esto, ¿no? 1 al cuadrado, va a ser sigue 1 al cuadrado. X yo puedo escribir sí, puedo escribir de esta forma, ¿no? Esto es la raíz, ¿no? El 2x, como está multiplicando, son exponentes, ¿no? Lo puedo sacar afuera, más arriba, ¿no? Sí, eso hemos visto en la parte de derivadas, ¿no? Lo que sacábamos arriba, entonces acá lo aplicamos lo mismo, ¿no? Entonces con eso la integral sigue siendo el mismo.
sigue siendo el mismo. Ya, ahora, esto también se asemeja a la tabla. Entonces, vamos a buscar la fórmula de esa integral. ¿Sí? Aquí se acomodará, ¿no? ¿Sí? Vamos a... Acá, como podemos ver, está con signo positivo, ¿sí? Con signo positivo está, ¿no? Entonces, no es igual que este ni el otro, ¿sí? Entonces, hay otra fórmula donde trabaja con signo positivo. Y eso vamos a ver acá. Si es que encontramos en la tabla, ¿no? Bueno, así igualito, igualito no existe, ¿ya? Pero hay una... Ahí está, ¿no? Entonces acá vamos a anotar, vamos a anotar acá por tabla, ¿sí? Ahí la integral de esta, con positivo, ¿sí? 1 sobre raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado. Diferencial de x es igual a un logaritmo, dice, ¿no? Natural de x más, estamos, x al cuadrado más a, x al cuadrado más a cuadrado raíz, ¿no? Está ahí, ¿no? Más una constante. O también puede ser igual esta misma integral al coseno hiperbólico, dice, ¿no? Al coseno hiperbólico de x sobre a. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esos dos podemos aplicar. Pero antes de aplicar esta tabla, acá tenemos que hacer cierto cambio de variables, ¿sí? Porque no, esta e a la x que está arriba no podemos aplicar, ¿no? No nos permite, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un cambio de variable, donde la u, que se lee a la x, ¿no? ¿Sí? Entonces, derivada de u va a ser igual a e a la x, la misma derivada, por diferencial de x. ¿Sí? Una vez hecho el cambio de variable, la integral me va a quedar de esta forma, ¿no? Y recordemos que hemos hecho, ¿no? Esta, por lo menos tiene que ver en esta integral, hemos dicho, ¿no? Acá tengo igualito, ¿no? Ese era el otro detalle, ¿no? Eso hay que buscar, ¿no? Entonces, como ya tenemos arriba, ¿qué me va a quedar? ¿No? Solamente diferencial de u, ¿no? Diferencial de u que vale todo esto. Acá se va a mantener 1 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Más. Y al x vale u. Entonces, u al cuadrado ya va a ser, ¿no? ¿Sí? Ya hemos transformado esta integral a esta, ¿no? Esta integral ya es conocida, ¿no? Es similar a esto, ¿no? Que estamos viendo acá, por tabla. Entonces, reemplazaremos, ¿no? Bien, podemos utilizar el logaritmo o la otra igualdad. Tiene dos, ¿no? Dos valores tiene acá. Entonces podemos agarrar el primero. Entonces, ¿qué va a ser? Como estamos en función de u acá, ¿sí? Entonces anotamos, ¿no? U más
u al cuadrado más a al cuadrado, todo esto en raíz. Este es el valor absoluto, sería, ¿no? Más una constante. ¿Sí? Ahora, finalmente, ¿qué debemos hacer? Es escribir en función de la x, ¿no? Entonces, como hemos hecho cambio de variable acá, entonces la u vale e a la x. Entonces, en vez de la u, vamos a notar e a la x más e a la x sería esto también, ¿no? Al cuadrado, dice, ¿no? Más 1 al cuadrado. ¿Sí? Más una constante. Podemos dejarlo acá o ajustar un poquito más, ¿no? Si ajustamos un poco más, ¿qué me va a quedar acá? En la raíz, ¿no? Y a la 2x va a ser acá, más 1 directamente ya, ¿no? Es una constante, ¿no? Entonces, de esa forma me va a quedar, ¿sí? ¿Ya? ¿No? Entonces, siempre debemos llevar a una integral conocida, ¿no? Cuando hacemos el cambio de variable, ¿no? Eso estamos viendo acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos calcular las distintas integrales que nos presentan, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces vamos a ver, a hacer algunos ejercicios más. Luego pasamos al otro método, ¿sí? Sería el ejemplo 4, ¿no? Ya, entonces vamos a tener esta integral. 2x menos 3 sobre x al cuadrado menos 3x más 6, ¿no? Ya, entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? El exponente no puede ser mayor o igual que el exponente del denominador, ¿no? Hay eso me visto al principio, una regla, ¿no? Si son iguales, entonces tenemos que hacer la división de polinomios, ¿no? Antes de integrar, ¿no? Pero en este caso, el exponente del numerador es menor que el denominador, entonces no habría problema, ¿sí? Además, un detalle es, ¿no? Para hacer cambio de variable, el exponente mayor tenemos que fijarnos en este tipo de integrales. Entonces acá es el mayor, ¿no? Si derivamos esta función voy a obtener 2x, entonces está muy cercano, ¿no? Entonces la u vale x al cuadrado menos 3x, 6, ¿no? Derivada de u es igual a 2x menos 3, nada más, ¿no? ¿Sí? Por diferencial de x. Entonces en acá directamente ya obtengo lo que está en el numerador multiplicado por diferencial de x, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Con eso podemos simplificar estos 2x, ¿sí? Entonces si es así, eh, la integral me va a quedar de esta forma, ¿no? Entonces, reescribiendo la integral, ¿sí? Me va a quedar de esta forma. 1 sobre u diferencial de u, ¿no? Porque la diferencial de u vale todo esto, entonces. En vez de anotar eso, anotamos solamente el diferencial de u. ¿Sí? Y esta integral es conocida, ¿no? Es directo, ¿no? Natural de u, ¿no? Logaritmo natural de u más una constante. Finalmente debemos reemplazar a lo que vale la u, ¿no? La u vale todo esta más una constante, ¿no? Ese sería el resultado final. ¿Ya? A ver, ¿qué más podemos ver acá? Sí, entonces, esos serían los casos que
que se presentan, ¿no? Ya, sí, con eso ya podemos pasar a lo que es el otro método. Sí, el otro método es el método por partes, sí. Ese sería, ¿no? Método de integración por partes. Entonces, ¿de dónde viene esa integral, no? Sabemos que de la derivada, ¿sí? Del producto, teníamos esto, ¿no? Primera sin derivar por la derivada de la segunda, más segunda sin derivar por la derivada de la segunda, ¿no? Sí, este sería el producto, ¿no? O sea, todo esto, ¿no? Eso conocemos. Entonces, de ahí viene esta integral, ¿no? ¿Sí? Si despejamos la u por d de b, nos va a quedar de esta forma, ¿no? U por b, ¿no? Sabemos que esto es la derivada ya, ¿no? De ahí viene esta fórmula, ¿no? Si aplicamos integral a esta fórmula, nos va a quedar todo esto, ¿no? Sí, nos queda todo eso, ¿no? La integral, ahora, la integral de esto ya está derivada, ¿no? Salguito más ajustamos acá y la fórmula general es esta, ¿no? Integral de u de db es igual a u por b, esto ya está derivada, esto, ¿no? Pues acá dice derivada de esa función, menos, esa es la fórmula general, ¿no? Sí, es la fórmula general. Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿sí? Se deben escoger apropiadamente la u y la d de b, dice, ¿no? De modo que la nueva integral, ¿no? De b de du sea más sencilla que la original, ¿no? Este método se aplica con producto, con logaritmos, con arcosenos, arcotangentes, por lo cual se utiliza esta palabra, ¿no? Hilate, ¿no? Entonces la función I significa función trigonométrica inversa, ¿sí? La L es logarítmica, la A es algebraica, la T es trigonométrica y la otra función es la exponencial, ¿no? Entonces acá aparece una palabra eh, hilate, dice, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a identificar acá en esta función con qué función estamos trabajando, ¿sí? ¿Habrá una función inversa? No tenemos, ¿no? Función logarítmica, no. Función algebraica, sí. Función algebraica sería esta, ¿no? Función trigonométrica sería esta, ¿no? Exponencial no tenemos. Entonces estamos trabajando con A y la T, ¿no? Algebraica y la trigonométrica. ¿Ya? A ver, cuando se hace el cambio de variable, generalmente eh, el valor que está en la izquierda, ¿sí? ¿No? En la izquierda, ¿no? Generalmente eso va a ser la U, ¿sí? Y el valor que está en la derecha, ¿sí? Eso va a ser la D de B, diferencial de B. Generalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso tenemos que ubicar en este caso, ¿no? Hay que un poquito ordenar, ¿no? Si en este integral fuera de esta forma, ¿no? Por esta parte, ¿no? X al cuadrado, ¿no? Es por decir, ¿no? Entonces, esta integral tenemos que ordenar un poquito, ¿no? Entonces, la función algebraica, la función trigonométrica, ¿no? Entonces, ordenando un poquito sería de esta forma, nos va a resultar, ¿sí? Entonces, eh,
la función que está a la izquierda, ¿no? Generalmente va a tomar la u, ¿sí? Es un detalle es eso, ¿no? Entonces, a eso recurrimos, ¿no? Entonces, si la función está de esta forma, entonces podemos reescribir, ¿no? Acomodar, ¿ya? Entonces, así. Entonces, acá ya tenemos, ¿no? Acá está acá ya hemos identificado, ¿no? Función algebraica es la x al cuadrado, trigonométrica seno de 4x, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver en este ejemplo. Ya. A ver, vamos a revisar esto, ¿no? Un poco. Ya hemos hecho el cambio de variable, ¿no? Cambio de variable, la u va a ser eh, x al cuadrado y la db, diferencial de b, va a ser el seno de 4x, ¿no? La otra función, ¿no? Ya, entonces, en acá tenemos que derivar, ¿no? Como ya conocemos, ¿no? Derivada de u es igual a 2x diferencial de x, ¿ya? Pero al momento de, en este caso, con la d de b, ¿no? Acá dice es diferencial de b, ¿no? No puedo derivar esto, ¿sí? Aquí ya está derivado esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, como está derivada, lo que se hace es aplicar la integral a esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, es decir, acá tenemos de esta forma, ¿sí? Esto ya conocemos, ¿no? Hasta ahí conocemos, ¿no? Ahora la d de b, que es esta, db, es igual a seno de 4x diferencial de x, ¿no? Entonces esto no puede derivar porque ya está derivado, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es aplicar la integral a esa función, ¿sí? Aplicamos la integral, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo acá. Ya, entonces de acá integrando vamos a obtener la b. Integral de esta b, diferencial de b, va a ser, acá vamos a tener la b. Ahora, este integral no es conocido, ¿sí? Bueno, similar, pero no conocemos con 4x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aparte, no? O sea, aparte de, ahorita estamos en el cambio de variable todavía, entonces, para obtener la b, esta integral debemos resolver, ¿no? ¿Sí? Y esta integral no es conocida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar acá lo que es el método de sustitución, ¿sí? O sea, vamos a resolver aparte esto, ¿no? Ya, entonces, eh, ¿no? Esta integral la agarramos, hacemos el cambio de variable, ¿sí? Como ya conocemos esta parte. Vamos a tener acá 4 diferencial de u, x, ¿no? Diferencial de x, ¿no? Entonces acá tengo diferencial de x solamente, entonces el 4 me está sobrando, entonces lo paso al otro lado, me va a quedar de esta forma. Ahora la integral, ¿cómo voy a escribir? Seno de u por la diferencial de u. ¿Cuánto sería? Diferencial de u equivale acá, acá 1, ¿no? 1 por diferencial de x. Entonces, diferencial de x vale d de u sobre 4, ¿no? Diferencial de u sobre 4, ¿no? Ya, entonces un cuarto puedo sacar afuera. Recién esta integral es conocida, ¿no? Por tablas ya puede aplicar, entonces integral por tablas va a ser esta menos coseno de u, ¿sí? Multiplicando, entonces sacamos el signo negativa adelante, un cuarto coseno de u, ¿sí? Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos, no? Coseno de u vale 4x, ¿no? 4x más una constante, ¿no? Esta sería la integral de esa función, ¿no? Entonces, y esto, como ya hemos encontrado, es el AB. Entonces anotamos acá, ¿no? Menos un cuarto coseno de 4x. ¿Sí? Entonces hemos dicho que acá tenemos una constante. Acá no escribimos, ¿sí?
al final, cuando integremos todas las funciones, de rato recién vamos a escribir la constante. Ya, entonces acá tengo el objetivo en este punto es tener estos cuatro datos, ¿sí? Acá tengo uno, acá tengo la B, ¿sí? Y la D de B, porque la fórmula me exige eso, ¿no? Eso es importante, ¿no? Tengo los cuatro, ¿no? Entonces la fórmula general, ¿a qué nos dice? Es esta, ¿no? Integral de U diferencial de B es igual a U por B menos la integral de B de du, ¿no? Es la fórmula general. Entonces, para eso, para aplicar la fórmula general, necesitamos esos datos, ¿no? Entonces, ese es el detalle que debemos tener en cuenta, los cuatro datos o variables, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, el detalle está en eso, ¿no? Entonces, en acá, hasta ahorita no hemos aplicado la fórmula, ¿sí? Solamente estamos encontrando las variables que necesitamos, ¿no? U por B, ya tengo la U y ya tengo la B. Entonces ya puedo reemplazar acá, ¿no? Menos, ¿no? Integral de B, ya tenemos la B. Diferencial de U, dice acá, ¿no? Entonces la diferencial de U ya tenemos acá. Sí, entonces los cuatro datos necesitamos. ¿Ya? Entonces, como han visto acá, para encontrar la B, se hace la integral, ¿no? Y se aplica ahí el método de sustitución. O sea, una integral muy aparte se hace, ¿no? ¿Sí? Y con eso recién ya podemos integrar acá, ¿no? A ver, aplicaremos la fórmula general en acá. ¿Sí? Estamos aplicando en acá. Integral es igual entonces x al cuadrado, dice, ¿no? U por b, dice, ¿no? Ah, entonces la u es x al cuadrado, aquí sería la u. La b que hemos encontrado que todo esto es, ¿no? La b, u por b, menos la b, dice, ¿no? Entonces esta es la b por diferencial de u, dice. La diferencial de u es 2x, ¿no? Esta sería, ¿no? Diferencial de u, ¿sí? Ahí están los cuatro elementos que necesitamos, ¿no? ¿Ya? Entonces acá ajustamos un poco, ¿no? X al cuadrado por menos un cuarto de coseno de 4x. Podemos expresar de esta forma, ¿sí? Estamos reescribiendo, ¿no? Porque esto ya no necesitamos integrar, porque ya está integrado esta parte, ¿no? ¿Sí? Más, ya. Entonces, ¿por qué acá el signo más? Entonces, acá tenemos un menos, ¿no? Menos por menos es más acá, ¿no? Entonces, eh, el 1/2, ¿de dónde sale? Acá tengo el 2, ¿sí? Acá tengo el 2. Divide entre 4 va a ser 1/2, ¿sí? Sale afuera. Me va a quedar esto, ¿no? En sí me queda acá, dentro de la integral. Lo que me va a quedar es esto, ¿sí? Coseno de 4x por x, ¿no? Diferencial de x. Sí, como les mencionaba, ¿no? De esta forma pues, se puede presentar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando aparece esto, ¿no? Para hacer un cambio de variable, a nosotros es más sencilla agarrar de esta forma, ¿no? Entonces, esto transformamos de esta manera. Es lo mismo, ¿no? Entonces, acá no se confunda con ese 4x por x, ¿no? Alguien puede multiplicar, ¿no? X por 4x, ¿no? 4x al cuadrado, ¿no? No se puede, porque es muy aparte. El 4x es el ángulo del coseno, ¿no? Entonces, no puedes multiplicar con este x adentro. ¿Sí? Entonces, para evitarnos eso, escribimos de esta forma, ¿no? Ya. Entonces, con esto todavía no hemos resuelto, ¿sí? Hemos aplicado la primera fórmula, ¿no? Entonces acá yo tengo, sigue una integral que persiste, ¿no? ¿Ya? Entonces, si es así, eh, vamos a volver a aplicar el método integral por partes, ¿sí? Ya, entonces esto lo voy a borrar.
Sí, entonces vamos a volver a aplicar el método por partes. ¿Ya? Como no tenemos resuelto todavía, entonces nos falta, ¿sí? Mm, Ya, bueno, hasta acá, ¿no? Con esto ya vamos a encontrar, ¿no? Luego, agarramos esta integral, ¿sí? Vamos a trabajar con esta ahora, ¿sí? Entonces, en acá identificamos, ¿no? Como siempre, ¿no? Esto es método algebraico y esto es trigonométrico, ¿no? Estamos trabajando con ahí la t, ¿sí? Entonces, acá cambiamos, ¿no? El u vale x y la deriva de u es lo mismo que esto, ¿no? Si la u vale x, diferencial de u va a ser igual a diferencial de x, ¿no? Y la diferencial de b va a ser igual a coseno 4x diferencial de x. No hemos dicho que debemos aplicar la integral a esta, ¿no? Hay que resolver muy separado esta parte. ¿Sí? Integramos la b, me va a quedar acá, ¿no? Entonces acá vamos a aplicar otro cambio de variable, ¿no? ¿Sí? Entonces si aplicamos eso, la u, que sea 4x, ¿no? Derivada de u, que sea 4 diferencial de x, ¿no? Entonces solamente necesitamos eh, diferencial de x, ¿no? Eso solito me sobra, entonces tengo que encontrar igualito, ¿no? Ya, entonces me va a quedar de esta forma, ¿no? Coseno de u por diferencial de u sobre 4, ¿no? Entonces esto es sobre un cuarto, coseno de u, diferencial de u me va a quedar. Y esto es conocido, ¿no? Integral de coseno. Acá tal vez ya podemos escribir directamente, ¿sí? Va a ser seno, pero la u vale 4x, ¿no? De esta forma, más una constante, ¿no? Entonces acá ya tenemos el valor de la b, ¿sí? Ese es el valor de la b, ¿no? Acá tenemos el- los 4 elementos que necesitamos, ¿no? Acá tengo el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Para poder aplicar la fórmula general, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de esta parte, ¿sí? En esta parte tenemos que llevarla hasta el final, ¿sí? Está acá eso, ¿no? ¿Sí? Llevamos hasta el final, tenemos que llevar eso. Entonces acá más dice, ¿no? Más un medio. Entonces en un medio estamos acá. Pero ese un medio multiplica toda esta integral, ¿no? Entonces recién aplicamos acá lo que es la fórmula general, ¿no? Acá dice u por b, esto sería la b, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La u vale x, la b vale un cuarto seno de 4x, ¿no? Menos la integral de, a ver, la fórmula general, ¿no? Es esta, ¿no? Esto tiene que recordarse de esta forma, ¿no? Eh, b diferencial de u, ¿no? Entonces, estamos acá, ¿no? U por b, que sería esta menos, sería la b. Diferencial de u, ¿cuánto vale? Diferencial de x, ¿no? ¿Sí? Ahí sería eso, ¿no? Sí, estamos aplicando la fórmula general, ¿no? ¿Ya? Luego hacemos las operaciones, ¿no? Un cuarto acá, ¿no? El primero no se toca ya, y copiamos tal como está esta parte, ¿sí? El segundo sí tenemos que hacer las operaciones, ¿sí? Ya, entonces, en acá, ¿no? Un medio por un cuarto va a ser un octavo, ¿sí? Sale afuera, ¿no? Estamos multiplicando. Acá también tenemos un cuarto, entonces podemos sacar afuera, ¿no? Un octavo, ¿sí? Sí. Luego los demás es x por seno de 4x más. De acá. ¿Por qué el signo más acá, no? Entonces, esta integral, tienes que volver a integrar, ¿no? A resolver, ¿sí? Pero ya hemos hecho anterior, en el más arriba, ¿sí? Hemos encontrado integral de seno de 4x, ¿no? A ver, vamos a revisar. Aquí debe estar, ¿no? Aquí está. Seno de 4x, ¿cuánto había valido? Está, mira, seno de 4x es igual a menos un cuarto coseno de 4x. ¿Sí?
Entonces, el resultado de esa integral, ¿no?, de esta parte, es igual a menos un cuarto coseno de 4x, ¿sí? Esa integral equivale a eso, ¿ya? Y este un cuarto está, ya hemos sacado, ¿no? Ya hemos multiplicado afuera acá, ¿no? ¿Sí? Y además acá aparece el signo negativo. Entonces con este signo negativo, con esto negativo se van a volver positivos, ¿sí? 1/32, ¿no? Entonces 8 por 4 es 32. Y por eso me queda acá, ¿no? Está multiplicado, ¿ya? Y coseno de 4x, ¿no? Y como podemos ver acá al final, cuando ya estamos, ya no hay integrales acá, al final aumentamos lo que es la constante, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de esa forma, si trabajamos con esas integrales, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? A ver, vamos a ver ejemplos, más ejemplos sobre esta integral o sobre este método, ¿no? Entonces, este método se asemeja con la regla de la cadena, ¿no? O sea, en la regla de la cadena lo que hacíamos es derivar la función hasta el final, ¿no? Hasta encontrar el resultado final. Esto se asemeja mucho a eso, ¿no? Con la primera integral no hemos encontrado el resultado final, entonces volvemos a integrar. Ahora, si acá hubiéramos tenido otra integral, entonces vamos a volver a integrar, ¿no? Entonces, es muy similar a la regla de la cadena, ¿no? Hablando en derivadas. ¿Ya? Entonces acá vamos a continuar. Método por partes. ¿Ya? Ejemplo 5. Ya, vamos a partir o vamos a analizar este integral, ¿no? Y ese es el clásico, ¿sí? Donde aparece de esta forma, ¿no? ¿Qué les parece, no? Es súper sencilla, ¿no? ¿Sí? Entonces, identificamos esto, ¿no? Primeramente, el primer paso es eso, ¿no? ¿Con qué estamos trabajando? ¿Qué función, no? Cuando es x al cuadrado, ¿no? Siempre va a ser algebraico eso, ¿no? Y esta función, ¿qué función es? Función exponencial, ¿sí? Estamos trabajando con eso entonces, ¿no? ¿Ya? Y, ¿no? Generalmente lo que está a la izquierda, ese va a tomar el valor de la u, hemos dicho, ¿no? Entonces, si es así, u es igual a x, diferencial de u es igual a diferencial de x, ¿no? Y el otro va a ser lo que es la d de b, ¿no? Diferencial de b. Diferencial de b va a ser igual a e a la x, diferencial de x, ¿no? Sí, hasta ahí ya tengo tres datos, ¿sí? Sí, porque necesitamos, a ver, la fórmula general es esta, ¿no? U diferencial de b es igual a u por b menos la integral, ¿no? B de u, ¿no? B por diferencial de u, ¿no? Esa es la fórmula general. Entonces necesitamos datos. Acá u por b ya tengo. La b me faltaría, ¿no? Entonces, para encontrar la b, vamos a aplicar acá la integral, ¿sí? Si es así, entonces acá obtenemos la b. Ahora, la integral de e a la x, ¿a qué va a ser igual? La misma función. Entonces ya tenemos que es la e a la x. Sí, entonces ya tenemos los cuatro datos, ¿sí? Entonces aplicamos acá, ¿no?
¿Ya? Entonces, entonces la integral me va a quedar de esta forma, ¿no? U por b, vamos a aplicar la fórmula, ¿no? U cuánto vale, x, y la b cuánto vale, e a la x, menos la integral de b de d1, ¿no? De b, que es esta, diferencial de u, que es diferencial de x. ¿Sí? Ahí ya tenemos, ¿no? Entonces esto se mantiene, el x, menos, recordemos que esta integral es conocida, ¿sí? Ya hemos encontrado eso, ¿no? Entonces, directamente va a ser e a la x. ¿Sí? ¿Qué más se puede hacer acá? Tal vez podemos factorizar el e a la x, ¿no? Aquí más una constante, ¿no? Lo que se puede hacer esto también, ¿no? E a la x factorizamos, menos 1, más una constante, ¿no? Lo mismo es. Dejamos acá o esto, ¿no? ¿Sí? No es nada complicado. ¿Está bien? A ver, vamos con el otro ejemplo. ¿Qué tal si aparece en esta integral de esta forma, ¿no? X al cuadrado e a la x, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Sí? Entonces, en el cambio de variable que hacemos, ¿no? Acá ya es similar a esta, ¿no? Solo que el x tiene un exponente 1 y acá ya x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo. U vale el x al cuadrado, diferencial de u vale 2x diferencial de x, ¿sí? La b, diferencial de b vale y a la, ¿sí? Entonces, aplicamos la integral a estas dos, vamos a obtener la b y a la x, ¿sí? Entonces, acá vamos a aplicar lo que entonces, ¿no? La integral que va a quedar u por b, dicen, ¿no? Entonces, u por b, u ¿cuánto vale? X al cuadrado por y a la x, menos la b de du, es la b, integrales, ¿no? De du y d de u ¿cuánto vale? 2x diferencial de x, ¿no? Por 2x diferencial de x. ¿Sí? La primera parte ya está resuelta, eso no lo tocamos, ¿no? Entonces a esto hay que resolverlo, ¿sí? Entonces podemos ir acá, tengo espacio. Sí, ¿no? Entonces acá, como el 2 es una constante, yo puedo escribir de esta forma, ¿no? Además tengo que ordenar esto, ¿no? X por ahí a la X, ¿no? ¿Sí? Diferencial de X, ¿sí? Entonces, esto es conocido también, ¿no? 2 por, este integral ya hemos integrado, ¿no? ¿Cuánto vale? X por e a la X menos e a la X, ¿no? Todo eso, ¿no? Aquí está. X por e a la X menos e a la X, ¿no? ¿No? Y esto viene de acá, ¿no? Mira, X por e a la X vale todo esto, ¿no? Entonces, eso estoy reemplazando acá, ¿no? A todo esto. Este ya conocemos esto. ¿Sí? Como es conocido, entonces lo reemplazamos acá. Si es que no fuera así, a esto vamos a tener que integrar igualito que esto, ¿no? Hacer otro cambio de variable, todo eso. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué me va a quedar acá? ¿O con qué nos vamos a quedar? ¿No? Como ya es conocido, eso nos va a ayudar, ¿no? A ver, esta sería, ¿no? La integral entonces, x al cuadrado por e a la x, ¿no? Menos, acá no tenemos menos, sino no hay menos. Entonces, menos, este 2 está multiplicando, entonces podemos ya introducir, ¿no? 2x e a la x menos 2e a la x, ¿no? Al final más una constante.
Ya. Sí, entonces, como nos damos cuenta, acá hay un detalle, ¿sí? Acá tengo el x, ¿sí? X al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado. Acá tengo el x y acá tengo un x, ¿no? Que no se escribe ya, ¿no? ¿Sí? Va rebajando, ¿no? Acá el cuadrado, el x y... ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si probamos para el x al cubo acá? ¿Sí? Podemos ver ese caso. A ver, veremos. Como ya tenemos integrado la mayoría acá tenemos una, ya tenemos para el x al cuadrado, entonces, ¿qué pasa para el x al cubo? ¿Sí? Veremos esa parte. A ver, vamos a continuar acá. Ejemplo. 6, ¿no? 7 sería, ¿no? Acá por parte estamos continuando, ¿sí? Tengo acá el x al cubo y les podemos variar algo más, ¿no? Y a la x medios, por decirlo, un medio de x, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Sí? Tenemos eso, ¿ya? Y para identificar aquí ya conocemos, ¿no? Entonces esto va a ser la expresión algebraica y la exponencial, ¿no? Estamos manejando esas funciones, ¿no? Ya, a ver, vamos a ir resolviendo esto. U igual x al cubo, derivada de u va a ser 3x al cuadrado, ¿sí? Eh, diferencial de b va a ser e a la x medios, diferencial de x, ¿no? Para encontrar la b, ¿qué hacemos? Hacemos o aplicamos las integrales, ¿no? Y si es así, que no tenemos, entonces tenemos que resolver esta integral, ¿sí? Entonces, para resolver esa integral, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos esto? A ver, eh, si fuera esta x es conocida, ¿sí? Pero en este caso ya aparece x sobre 2, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso, no? ¿Se puede hacer esto? A ver, vamos a ver. Que sea x medios, ¿sí? Vamos a hacer eso. Derivada de u que sea... Su derivada de x es 1, ¿no ve? Entonces, un medio directamente. Diferencial de x. Ya, pero no tengo acá un medio acá, ¿no? No tengo. Entonces, necesariamente esta, tengo que despejar la diferencial de x, que vale 2 veces, ¿no? Diferencial de u, ¿sí? ¿Está bien? De 2 se va al otro lado a multiplicar, me queda 2 1. Entonces ya tengo este valor, ¿ya? Entonces, haciendo eso, voy a tener la integral de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, e a la u diferencial de u, pero multiplicado por 2, ¿no? Entonces sería de esta forma, por 2 diferencial de u, ¿no? Entonces esta integral, 2 es constante, lo voy a sacar afuera, ¿sí? E a la u, diferencial de u, pero este ya es conocido. Entonces 2 e a la u. Pero la u, ¿qué es? X medios, ¿no? Más una constante. Entonces, la b que tengo es acá, 2 la x medios, ¿no? Eso sería la b. Entonces ya tengo acá los 4, ¿no? Acá tengo el 1, el 2, 3 y la expresión 4. ¿Sí? Entonces con esto ya podemos reemplazar, ¿no? ¿Qué nos dice la fórmula general? U por b. U por b. Entonces esto es u, que es x al cubo, por la b, que es 2e a la x medios, ¿sí? Menos la integral de b, dice, ¿no? La b es esta, ¿no? La b, que es 2
el x medios por diferencial de u, dice. La diferencial de u es esta, ¿no? 3x al cuadrado, ¿sí? Por diferencial de x. Aquí nos faltaba eso, ¿no? Diferencial de x, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tengo la primera parte. Ahora la segunda parte me tengo que integrar, ¿no? Entonces esto copiamos, ¿no? Esto al final tenemos que llevar. Este 2 puede sacar adelante, ¿sí? 2 por 3, un poquito más, ¿no? Menos. Acá, ¿no? Acá tengo 2, acá tengo el 3. 2 por 3 va a ser 6, ¿verdad? 6. Lo puedes sacar adelante. 6, constante. Integral. Esto puedo ordenar un poquito, ¿sí? Vamos a ordenar. Entonces, x al cuadrado por e a la x medios, ¿no? Diferencial de x sería, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos a otra integral acá, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con esto. ¿No? Hay que resolver esta integral, ¿sí? Entonces, esto ya es conocido, pero tenemos que, acá ya nos hace variar, ¿no? Eh, si fuera el x acá solito, esa ya teníamos resuelta, ¿sí? Pero en este caso es x medios, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a hacer el cambio de variable, ¿no? Sí, para esto, ¿no? Donde la u vale x al cuadrado, derivada de u vale 2x diferencial de x, ¿sí? Y la b vale mm, y a la x medios diferencial de. Y esto aplicamos la integral, ¿no? Aplicando la integral. Ah, ya. Entonces acá ya, este sí conocemos ya, ¿sí? ¿Dónde está? Así ya hemos integrado, ¿no? Aquí está, ¿no? Y a la x medios, diferencial de x, su valor es esta, ¿no? Entonces directamente anotamos acá 2 y a la x medios, ¿sí? Entonces ya tenemos los cuatro valores, ¿sí? A ver, reemplazando eso, vamos a tener 2x al cubo y a la x medios, ¿sí? El cubo. Un momentito. Ya, entonces copiamos tal como está, ¿sí? Entonces acá tenemos el menos el 6, ¿no? Vamos a mantener el 6, ¿no? Porque está multiplicando todo esto, ¿no? Entonces abrimos paréntesis acá. Y aplicamos la fórmula general acá, ¿no? ¿Qué nos dice la fórmula general? U por b, ¿no? La u vale x al cuadrado y la b 2e a la x medio, ¿sí? Menos la integral, ¿no? De b que es esta, x medios, y por diferencial de u, ¿no? Entonces la diferencial de u es esta, ¿no? Por 2x diferencial de x, ¿sí? Eso nos queda, ¿ya? Como ven acá, seguimos con una integral que persiste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Resolvemos, ¿no? Entonces, esto, como les decía, hasta el final tenemos que llevar estos datos, ¿sí? 6. Ya vamos a dejar de esta forma. Acá podemos expresar de esta forma, ¿sí? 2 x al cuadrado e a la x medios, ¿no? Menos. De acá. Este 2 por 2 que estamos viendo, podemos sacar adelante, ¿sí? 2. La integral de, me va a quedar, ¿no? Esto tenemos que ordenar un poquito más. De hecho, entonces, lo voy a llevar de esta forma. X medios, diferencial de x, ¿no? Todo multiplicado por 6, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos esta integral, ¿no? Pero esta integral creo que ya hemos hecho, ¿o no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es al cuadrado, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Esto ya está resuelto. Esto, ya, x está bien. Ese x no hemos resuelto. No tenemos, como por ejemplo acá, integral de todo esto, ¿cuánto vale? Ya sabemos esta, ¿no?
Acá, ¿qué tenemos? X. No tenemos. Entonces tenemos que resolver esto, ¿sí? Ya, si es que ya hemos integrado, entonces su valor nomás copiamos. Estaba buscando. Ya, entonces, como no existe, volvemos a integrar esto, ¿no? Hacemos cambio de variable acá, el u que valga el x, diferencial de u es igual a diferencial de x, ¿no? Y diferencial de b es igual a e a la x medios, diferencial de x, ¿no? Aplicamos la integral acá, la b es igual a, ahora sí, ¿no? Esto sí ya tenemos, ¿sí? E a la x medios, ¿no? Donde estemos integrado al principio, eso, ¿no? Es esta, ¿sí? E a la x medios, su integral de esto, ¿no? Ahí ya tenemos eso, 2 e a la x medios, ¿no? Entonces nos ayuda ciertas, cuando ya hemos resuelto ya, copiamos nomás, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos eso. Entonces acá vamos a copiar, vamos a continuar. Este se mantiene, ¿no? Tal como está. Eh, Vamos a mantener el 6, ¿ya? 6 por todo esto, ¿sí? Para no confundirnos. X medios menos. Acá tenemos el 2. Sí, el 2. Vamos a mantener esta forma, ¿ya? Entonces toda esta integral vale esta. Tenemos que aplicar otra vez la fórmula general. Entonces, ¿qué nos dice? U por B. U por B. X por todo esto, ¿no? Entonces, X por 2e a la X medios, ¿no? U por B. Menos la integral, dice, ¿no? De B, que sería esto, ¿no? Medios diferencial de X, ¿no? Diferencial de X, ¿vale? Diferencial de, bueno, diferencial de U vale diferencial de X, ¿no? Hasta ahí sería, ¿no? Y esto, corchetes más manejaría, ¿ya? Esa tendríamos, ¿ya? Acá ya no tenemos integral, ya acá tenemos si la integral sigue, ¿sí? Entonces, esta parte, ¿sí? A ver, esta parte es conocida ya, ¿no? ¿Sí? Si escribimos esta integral de esta forma, ¿no? A ver, el 2 que está adentro, podemos sacar afuera, y a la x medio sería, ¿no? Sí, pero este ya conocemos, esa integral. Ya, entonces, aquí podemos hacer algunas operaciones, ¿sí? 2 por, a ver, un momentito. Este 2 se mantiene, hemos dicho, ¿no? X al cuadrado, ay, no, es X al cuadrado, X nomás es, ¿no? X por 2e a la X medios, ¿no? Menos todo esto. Entonces, paréntesis, ¿no? Y por acá está el corchete cuadrado y el X medios. Y al final está el 2x al cubo e a la X medios, ¿no? De esa forma ya nos va a quedar. Ahora esta integral ya es conocida, ¿no? Y a la X medios, ¿cuánto vale? Entonces, toda esa parte, vamos a anotar acá. Además, este 2 está multiplicando todo esto, ¿no? Integral de e a la X medios. ¿Dónde está? Esta, ¿no? 2e a la X medios, ¿no? 2e a la X medios, ¿sí? Multiplicando por, esto debemos llevar adelante, ¿no? 2x e a la X medios, ¿sí? Multiplicado por 2, ¿no? ¿Sí? 2e al cuadrado, ¿no? X al cuadrado y X medios, corchetes multiplicado por 6, ¿no? Menos 2x al cubo e a la X medios, ¿no? Nos quedaría de esta forma. A ver, vamos a darnos un poco de espacio ya para llegar al resultado final, ¿no? Hasta ahí tenemos, ¿ya? Entonces un poquito es, acá ya tenemos varios productos que debemos hacer, ¿no? A ver, resolveremos, ¿no? Bueno, ajustaremos, ya no hay integral acá, ¿no? Ya hemos integrado todo, ¿sí? Entonces, lo que nos queda es escribir, ya hacer las operaciones, ¿sí? Acabamos de tener menos, ¿no?
Entonces, como siempre, ¿no? De la jerarquía de signos, debemos empezar de acá adentro, ¿no? Va a ser entonces menos 2 por 2 va a ser 4. 4 e a la x, ¿sí? E a la x medios, ¿sí? Ya hemos operado entonces, ¿no? Ahora nos faltaría operar esto, ¿no? Además, este 2 que está acá, va a multiplicar a esto, ¿sí? Que vamos a tener 4x e a la, ¿sí? 2 por 2, 4, menos, ¿no? Este 2 está multiplicando acá también, ¿no? Aquí. Ya. ¿Qué va a ser acá? 4 por 2, 8 va a ser, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos esta parte? A ver. Ya, estamos ahí, ¿no? Eh, esto va a ser e a la x medios, ¿sí? La voy a copiar ya, tal como esto, ¿no? Esto es entre paréntesis, ¿no? Ya, eso sería esta parte, ¿no? Esta parte estamos levantando este paréntesis, ¿no? ¿Estamos bien? Listo. Ahora, si vamos a multiplicar acá, ¿no? Este es menos por si acaso, ¿no? Entonces acá va a ser 2 por 2, entonces menos 4 y el x medios, ¿sí? Menos por menos positivo, ¿no? Positivo, ¿no ve? A ver. Menos acá, a ver. Mm, sí, ¿no? Menos más 2 por 4 va a ser 8, ¿sí? 8 y a la x medios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Cerramos ahí. Estamos acá, ¿no? ¿Ya? Entonces copiamos tal como está esta parte, ¿no? X al cuadrado y a la x medios, si estamos aquí. Entonces dice que esto todo está multiplicado por 6, por menos 6 en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá haremos, ¿no? Menos 6 por 12, digo 6 por 2 es 12, x al cuadrado y a la x medios, menos por menos va a ser más, 6 por 4, 24, y a la x medios, menos por más, menos 6 por 8, 48, ¿verdad? 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, sí, 6 por 8, es 42. 48, ¿no? Ya, entonces 48 e a la x medios, ¿sí? Creo que con eso ya hemos acabado, ¿sí? Entonces acá va a ser e a la x medios, x al cubo por 2, ¿sí? Más una constante, ¿sí? Entonces acá lo que se puede hacer, bueno, hasta acá sería, ¿no? Pero podemos ajustar acá algo más, ¿no? Porque tenemos algo en común acá, ¿no? E a la x medios, e a la x medios, e a la x medios y e a la x medios. Lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Factorizamos e a la x medios, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Ah, además acá debe ser múltiplo de 2, ¿no? A ver, 2. Si factorizamos el 2, aquí va a ser 6, aquí va a ser 12 y aquí va a ser mm, 48, ¿no? O podemos dejarlo ahí nomás también, ¿no? A ver,
A ver, un poquito más revisaremos, ¿no? Si nos hemos olvidado algo, estamos fregados. A ver, esto no me cuadra. Acá tenemos 2 por 2 va a ser 4, ¿no? 4 por 2, 8. 6 por 48, ¿está bien? Ay, ay, ay. No, está bien, pues acá 2 por 2 es 4, ¿sí? ¿Estamos bien? 4. Hemos aplicado esto, ¿no? 2 por 4, 8. 6 por 4, 48. Este no me cuadra. Falta algo aquí. 2, 2, 2, está bien acá. Está bien, ¿no? Ves, revísenlo. El coeficiente acá, no, no me sale bien. 2, 2 por 2, 4. 4. Ese 2, 2 por 8, 8. Ah, a ver, acá tenemos 2, 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. ¿Está bien? Ya, artículo 2 por 4, 8. 8. Está bien. Entonces, si es así, ¿qué podemos obtener acá? ¿No? 2x al cubo menos 12x al cuadrado más 24x, no, 24 nomás sería, ¿no? Aquí falta algo, ¿no? A ver, aquí debe ser 24x, ¿no? A ver, ¿dónde está eso? X nos hemos comido acá, ¿no? X es 24x es acá, ¿no? 24x menos 48. ¿Sí? Más una constante, ¿no? Puede que nos hemos olvidado algo, ¿no? Multiplicar, ¿no? Sí, entonces el resultado final sería eso, ¿no? Y van a revisar esta parte, ¿sí? Alguito no me cuadra, todo está bien, ¿no? Todo está afuera. Integral de todo esto es esta, ¿sí? 2 por 2 es 4, está bien, ¿no? Y este 2 estamos acá copiando el mismo 2, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, ¿no? Alguito anda mal acá, ¿ya? Entonces ese es el resultado final, ¿sí? Entonces, como ya ven acá, ¿no? En vez de la e a la x, ¿no? Hemos trabajado con otro, ¿no? Con x medios, con x al cubo. Entonces, como se mencionaba acá, ¿no? X al cubo, cuadrado, x así va bajando en la variable x, ¿no? Va rebajando, ¿no? ¿Sí? Y el común es esto, ¿no? Y el x siempre se va a repetir en toditos. Por eso hemos sacado fuera. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es el ejemplo. Ahora, a ver, seguimos revisando un poco más, ¿no? Esto es igual, ¿no? Esto es una función algebraica, función trigonométrica, ¿no? Similar a lo que hemos hecho, es igualito se hace esto, ¿sí? A ver, ¿qué más? Aquí está, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Eh, ¿no? Ya que la elección es conveniente para el U y el DB, dependerá de la ubicación de los términos funcionales en la palabra ilate, dice, ¿no? Sí, eso es lo que estamos aplicando. Y sabemos que la I representa la inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. A ver, ¿qué pasa en este caso? Mira,
si queremos elegir la variable, acá no tenemos, ¿no? O sea, todo esto, a ver, todo esto es una función logarítmica, ¿sí? Ya, tendría la L, pero no tengo la otra función, ¿ya? En este caso, lo que estamos asumiendo que eh, el A que valga uno, ¿sí? Acá está presente uno, entonces eso va a ser la algebraica, ¿sí? Entonces la L es logarítmica, la A es uno, ¿sí? Entonces cuando pasa eso, ¿qué nos dice, no? El que está en la izquierda, generalmente eso va a ser la U, entonces la L está en la izquierda, ¿no? Eso, la L va a ser la U y el otro de B, ¿sí? Entonces, si es así, acá tenemos, ¿no? La U vale todo esta, ¿sí? La derivada de U vale todo esto, ¿no? Y la B es esta, de B, ¿no? Integramos esto y directamente obtenemos esto, ¿no? Sin hacer cambio de variable, ¿sí? Entonces, esos casos también se puede presentar, ¿no? A ver, aquí está eso, ¿no? Estamos acá, no llevamos en cuenta las cuatro variables, ¿no? Acá tengo la U, acá tengo la D de U, acá tengo la D de B y la B, ¿sí? Los cuatro. Los aplicamos acá, ¿no? Está acá, ¿no? U por B. U, ¿cuánto vale? Logaritmo natural cuadrado de X por B, que es X, ¿no? Ten ordenadito y esto, ¿no? Menos 2, dice, ¿no? La B vale X, ¿no? Estaría por acá, ¿sí? Y la D de U vale todo esto, ¿no? Entonces, como la D de U tiene 2 por delante, ¿no? Por eso sacamos acá afuera. Sí, directamente se saca afuera, ¿no? Sí, entonces, ¿qué más podemos hacer acá, no? Lo que se puede hacer, ajustar es este logaritmo de X es muy aparte, ¿no? O sea, que un medio, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿sí? Entonces, este un medio no multiplica el X, ¿no? Es que muy aparte. Si es así acá, entonces por eso se mantiene aparte y además hay una X, ¿no? Entonces, esta X, con esta X podemos simplificar. Simplemente me va a quedar logaritmo natural de X, ¿no? Sí, y la integral de acá ya es no conocida, pero vamos a volver a aplicar el cambio de variable, ¿no? Aquí va a ser la L, la A que va a ser 1 acá. Estamos aplicando otra vez cambio de variable, ¿no? U vale logaritmo y eh, la B vale como siempre, ¿no? 1 por diferencial de X. Acá tenemos. Otra vez aplicamos acá, ¿no? Entonces, hasta cierta parte ya tenemos esto, ¿no? Se mantiene esto, ¿no? Acá está acá arriba. Acá está eso, ¿no? Menos 2 multiplica todo esto, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a operar, ¿no? U por B, ¿no? Logaritmo natural de X por B, que es X, ¿no? X por logaritmo. Esa sería la U por B. Menos eh, la B, dice, ¿no? ¿Dónde estamos? Menos la B. La B vale X por diferencial de U. Diferencial de U vale 1 sobre X, ¿no? ¿Sí? Entonces acá se simplifican, ¿no? X con X se va y me queda esto nomás, ¿sí? Es lo que se hizo acá. Entonces la integral de estos, ¿qué va a ser? Me va a aparecer una X acá, ¿no? Entonces acá seguimos, ¿no? X lo que estamos manteniendo esto, menos 2X. Bueno, acá está factorizando el X, ¿no? 2 por X. Integral de esto va a ser X, ¿no? Es decir, esta, ¿sí? 2X logaritmo natural de X menos X sería acá, ¿no? Su integral. Sí, entonces acá estamos factorizando el X de ambos, y por eso acá me queda solamente 1 menos 1. El mismo, ¿no? Más una constante.
¿Ya? Entonces, puede aparecer de esa forma. ¿Ya? Y estos logaritmos se comportan también como anterior hemos visto, ¿no? Como la e a la x. Podemos agregar acá, ¿no? Una x más. Y se aplica varios cambios de variables, como hemos visto. Ya, a ver, ¿qué más tenemos? A ver, vamos a seguir revisando, ¿sí? Ya. A ver, ¿qué más tenemos? Esta es otra función, ¿sí? Y similar a la anterior ya hemos trabajado, pero acá como pueden ver, ¿no? Menos 3x puede presentarse de esa forma, ¿no? Y si es así, a ver, ¿qué es lo que se hace acá, no? Un cambio de variable que se hace, ¿no? A ver, esta parte les voy a explicar. ¿Qué pasa cuando tiene este negativo, no? Sí, eso tal vez no hemos visto, pero esta parte, ¿sí? Esto vamos a integrar, ¿sí? Tenemos que llegar a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? La u vale menos 3x, ¿sí? Por sustitución estamos haciendo acá, ¿no? Menos 3. Diferencial de x sería, ¿no ve? ¿Sí? A la integral, ¿qué me va a quedar acá, no? E a la u, ¿sí? Pero acá tengo diferencial de x nomás, entonces no necesito la menos 3, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Tercio sería, ¿no ve? Este 3 que está multiplicando pasa a dividir. De ahí obtengo el diferencial de u. Entonces diferencial de u, ¿qué vale? Menos diferencial de u sobre 3. ¿Sí? Y esto podemos expresar de esta forma, ¿no? Un tercio e a la u. ¿Sí? Diferencial de u sería, ¿no? Como resultado final, un tercio. U, ¿cuánto vale? Menos 3x, ¿no? Más una constante, ¿sí? Entonces de ahí viene esto, el menos un tercio e a la 3x, ¿no? ¿No? Ese paso se ha hecho acá, ¿no? Porque como ya hemos visto, directamente está hecho esto, ¿no? Pero el paso que se ha seguido es este, ¿no? ¿Sí? Y eso deben hacer de esa forma. Llegamos acá, ¿no? ¿Sí? Necesitamos esto como integra, nada más, ¿no? Luego es reemplazar, ¿no? U por B, ¿no? U por B. Acá ya se ha hecho otro cambio de variable, ¿no? Entonces, pero hay veces hay que confundirse con esta U y con esta U, ¿sí? Pues hay veces se maneja diferentes variables para eh, cambio de variable, ¿no? Uno nos podemos confundir con otra U, entonces ya estamos en problemas, ¿no? Ya, entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Ya. Sí, y luego normal, ¿no? Como se hace cambio de variable, acá tenemos uno, acá también tenemos otro. Y siempre va a estar presente esto, mira, fíjense acá. Siempre está presente, ¿no? Acá también. Entonces, como ya sabemos su integral de esto, ya es esto, ¿no? Entonces, reemplazamos directo con eso. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, en el siguiente ejemplo eh, aparece la raíz, ¿no? ¿Qué hacemos con eso cuando aparece la raíz? Eso vamos a trabajar acá, ¿no? Mm, esto se puede resolver por sustitución, ¿no? Pero nos dice que resolvamos por, por partes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Agarramos el u, el x al cuadrado, la d de u que valga toda esta, ¿no? Recordemos que el raíz es menos un medio sube arriba, ¿no? ¿Sí? Puede subir de esa forma.
y trabajamos como si fuera exponente acá, ¿no? Sí, hasta acá hemos trabajado, ¿no? U por B está, U por B menos la integral. Acá tenemos, sigue la raíz, ya se sube arriba, ¿no? Sí, entonces acá podemos cambiar, ¿no? Igual, algebraica. Dos veces estamos aplicando acá, ¿no? Dos veces la integral. Sí, porque tenemos acá sigue la integral. Y aplicamos otra vez la integral y recién obtenemos el resultado final. ¿Ya? Mm, ya, antes de pasar a otro método, el método de fracciones parciales, vamos a ver algo más de por partes, ¿sí? Tenemos tiempo todavía. A ver, ¿qué pasa si tenemos una función trigonométrica, ¿no? Esa parte no la hemos visto. Ejemplo, ¿qué ejemplo es? A ver, esto viene de arriba, ¿no? Es un poquito largo a veces esto. Ejemplo 8 sería, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa si se presenta una función trigonométrica, ¿sí? Vamos a iniciar con algo sencillo, ¿sí? X por seno de X, ¿no? Diferencial de X. ¿Ya? ¿No? Generalmente hemos dicho, tenemos que identificar primeramente, ¿no? De esa forma, ¿no? Algebraica y trigonométrica. Entonces, generalmente lo que está en derecha, eso va a tomar valor de la U, hemos dicho, ¿no? Entonces, U vale X, diferencial de U, diferencial de X, ¿no? Y la otra parte va a ser la diferencial de B. ¿Sí? Entonces aplicamos acá la integral. Integramos entonces, ¿no? Esto es conocido, ¿sí? De la tabla. Seno de X diferencial de X va a ser menos coseno de X. Sí, claro, acá más una constante. Pero constante hemos dicho que no vamos a utilizar, ¿no? Al final vamos a aumentar, ¿no? Esto estamos resolviendo aparte, muy aparte de lo que vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, la integral va a ser esta, ¿no? U por B, X por la B, que es menos coseno de X, ¿sí? Menos la integral de ese, ¿no? De la B, que es menos coseno de X por la diferencial de U, que es diferencial de X nada más, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Estamos aplicando la fórmula general, ¿no? U por B menos la integral de B diferencial de U, ¿no? Esto estamos aplicando. ¿Ya? Entonces me queda de esta forma. Vamos a ordenar un poquito acá. El signo voy a sacar afuera porque está multiplicando. Menos por menos acaba de positivo. La integral de coseno de X me va a quedar, ¿no? Diferencial de X. Sí, pero esta integral ya es conocida. Entonces menos X coseno de X más integral de coseno de X es seno, ¿no? Seno de X. ¿Sí? Más una constante al final, ¿no? Es un poquito más sencilla, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué pasa si aparece, ¿no? Algo similar, pero que aumentamos acá una X, ¿no? ¿Sí? Y además ya no va a ser seno, puede ser el coseno. ¿Sí? También puede haber de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿No? Identificamos cuál va a ser la U y cuál va a ser la diferencial de B, ¿no? Es lo mismo que decir que estamos haciendo esto es algebraico y esto es trigonométrico, ¿no? En primer lugar, se hace eso, ¿no? Si es así, entonces U es igual a X al cuadrado, diferencial de U. Vamos a hacer rapidito nomás esto. X, diferencial de B es igual a coseno de esto, ¿no? Aplicamos la integral. B vamos a tener integral de coseno, sabemos que va a dar seno de X, ¿eh? Entonces, finalmente, ¿no?
u por b, u que vale x al cuadrado por seno de x, menos la integral de b, que sería seno de x, por la diferencial de u, de eso, ¿no? Entonces, diferencial de u vale 2x, diferencial de x, ¿no? Mucho ojo con esto. Sí, x al cuadrado, esto ya está integrado, no vamos a hacer nada. Acá, ¿no? 2, este 2 que está acá, podemos sacar afuera, que no afecta a la x que está acá adentro, ¿no? Es muy distinto, ¿sí? Afuera, entonces escribiendo esto un poquito, me va a quedar de esta forma, ¿sí? Pero esta integral ya conocemos, ¿no? Mira, esta integral ya conocemos. Si es así, seno de x menos 2 por integral de x por seno de x que hemos encontrado acá arriba, anterior ejemplo, ¿no? Entonces, menos x coseno de x más seno de x, hasta ahí, ¿no? Más una constante, ¿no? Entonces había sido conocida esto, ¿no? Ya, entonces, finalmente, acá vamos a anotar, x, seno de x, ¿no? Finalmente, ¿no? Este 2 vamos a multiplicar acá, ¿no? Menos por menos, acá va a ser positivo, 2x coseno de x, menos por más es menos, 2 veces seno de x, más una constante, ¿no? ¿Sí? Esa sería la respuesta. Ah, como se dan cuenta, acá igual, ¿no? Acá tenemos el x al cuadrado, acá tenemos el x, acá tenemos una constante. Siempre va a bajar de esa forma, ¿no? Ya. Eso sería este ejemplo, ¿no? Sí. Entonces podemos trabajar acá igual, ¿no? X puede ser al cubo, puede ser el seno cuadrado, todo eso, ¿no? Sí, entonces de esa forma se trabaja, ¿no? Ya, entonces, mm, a ver, ¿qué más?